¿Qué tal? Estamos cerrando este ciclo de revisión sobre el marco en general que rodea el proceso institucional en el que estamos. Hoy tenemos con nosotros a Humberto Campodónico, profesor de Economía de la Universidad de San Marcos, investigador asociado a DESCO, y escribe una columna de opinión en el diario La República de consulta obligatoria, y es sin duda, desde mi punto de vista, uno de los más importantes observadores de los procesos económicos e institucionales en nuestro medio desde sus propios puntos de vista. Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Bien acá, siempre cuidándonos, pero muy agradecido por la invitación para conversar ahora en unos buenos minutos. Muchas gracias por aceptar la invitación. En coyuntura estamos saliéndonos desde la caja, de la perspectiva legal en la que usualmente abordamos asuntos institucionales y queremos ver la película completa. Humberto, ¿qué estás viendo? ¿Cómo caracterizarías el momento en el que está la situación institucional del país en este trance? Bueno, a ver, quisiera comenzar con un brevísimo esquema económico eh, que tiene que ver con la economía internacional. Creo que el gran, digamos, triunfo de la economía de mercado en los años, principios de los 80, con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan, el llamado neoliberalismo, que se conjuga luego con la quiebra del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, nos abre un panorama en el cual en un momento Francis Fukuyama dice es el fin de la historia, ¿no? O sea, aquí no hay otra cosa más que un sistema económico como el capitalismo y no hay un sistema democrático como el parlamentario que hay en Occidente. Y a partir de ahí se va y tenemos aquí el consenso de Washington y que son diferentes medidas donde el mercado toma plena primacía sobre el Estado y supuestamente es quien mejor asigna los recursos. Y eso es lo que hemos visto en América Latina desde los 90 para acá. Y sin embargo, en la mayoría de los países, este consenso de Washington, este tema de reformas que priorizan fundamentalmente lo económico y no lo institucional, ha ido cambiando, ¿no? Vemos el caso de Brasil y Argentina, incluso de Chile, que tiene un gobierno de la concertación entre el Partido Socialista y la democracia cristiana desde los años 90, para no hablar de Bolivia, Ecuador, México ahora, Venezuela en una clave más extrema, y Colombia, que si bien tiene un régimen ortodoxo, es lo más pragmático que puede haber. Entonces somos nosotros los que nos hemos quedado con el mismo reloj de los años 90 y me parece que eso es uno de los temas que en este momento nos marca, porque yo creo que se puede hablar de que los 30 años de neoliberalismo que comenzaron en el año 91 con las reformas estructurales de Carlos Boloña y que luego se plasman en la Constitución del 93, hoy día están viendo su desenlace. Lo hemos discutido mucho a lo largo del tiempo, pero creo que ahora es bastante claro que el modelo estricto del consenso de Washington nos ha dejado, o sea, la pandemia lo ha desnudado en los aspectos en los cuales tiene que ver con la salud, la educación, la infraestructura, la satisfacción de muchas reivindicaciones, y eso es lo que nos ha dado el hecho de tener el país con las espaldas financieras más grandes de América Latina en términos proporcionales y al mismo tiempo los servicios públicos más endebles y que son aquellos que están directamente en la causa de la pandemia, ¿no? Yo creo que el caricaturista Eduardo, siempre lo cito, parafraseando a Raimondi, que dijo que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro, él dice, el sistema de salud peruano es un mendigo sentado en un PBI de oro, ¿no? Entonces, hay una directa contraposición entre crecimiento económico, de un lado, lo que Jürgen Schultz llamó crecimiento macro y decepción o frustración en lo micro, ¿no? No hay una correspondencia entre ambos sectores. Entonces, desde el punto de vista económico, todavía hay otros aspectos políticos, yo creo que eso es lo que nos está marcando ahora
y la agenda lo que dice es, bueno, cuáles son los cambios entonces que tenemos que hacer y cómo es que la sociedad los reconoce o no los reconoce y los partidos políticos los reconocen o no. Creo que esa es una de las disyuntivas y bueno, total, ese es el momento en que estamos viviendo, me parece, es el momento de un fin de ciclo económico o de modelo económico, pero que tarda mucho en ser reconocido. Hablas entonces de un punto de quiebre y si sigo tu pauta, lo que tendríamos que discutir es cuáles son las opciones de giro a partir de la constatación que ese quiebre ha producido. Te confieso que te escucho Ya. y casi obligatoriamente me volteo a mirar a Chile, ¿no? O sea, de varias maneras Chile ha sido en el discurso el modelo, el buque insignia o el modelo emblema Así de es. este modo de organizar la acumulación basada en libertad de empresa y reglas derivadas o asignadas al mercado. Y Chile ahora está enfrentando un momento de cambio constitucional y de fuerte confrontación con expectativas no satisfechas. ¿Cómo asocias el Estado, con todas las diferencias que corresponden, el Estado de la cuestión en ambos países? En ambos, en diferentes Sí. ritmos también, está emergiendo un discurso sobre la nueva mirada a la Constitución. ¿Cómo ves esa comparación posible? Bueno, o sea, yo lo veo muy, o sea, muy, digamos, con aristas muy comunes. Yo estuve siguiendo, a raíz de mi tesis doctoral, que es sobre el neoliberalismo, el tema del concepto de la subsidiariedad de la actividad del Estado, que en el Perú se plasma en un artículo de la Constitución sobre la subsidiariedad de la actividad empresarial. En Chile es bien interesante porque todo el debate constitucional que lo lleva en gran medida Jaime Guzmán, el ideólogo de la UDI, tiene que ver con el concepto de la subsidiariedad en general de la actividad del Estado. Incluso en Chile se dice en los debates constitucionales, que no son debates de una constituyente, sino son debates de un grupo de notables convocados por Pinochet, tiene que ser privada. Ahí donde no alcancen los privados a llegar, entrará el Estado con un rol subsidiario, ¿no? Incluso en la educación y en la salud. Y cuando he revisado los debates del CCD, del Congreso Constituyente Democrático de Perú, del año 92-93, en las discusiones que hay sobre la subsidiariedad, Víctor Hoy Torres y Torres Lara y también Rafael Rey aplican exactamente el mismo concepto y se cita a Chile, ¿no? Sobre el concepto de la subsidiariedad de la actividad del Estado. Entonces, lo que hay es el concepto que se desarrolle mucho más el sector privado y hay esta teoría de las sociedades intermedias que también es de Hayek, pero en realidad viene incluso de las encíclicas y de la Iglesia. Las sociedades intermedias son las empresas, las asociaciones de padres de familia, los clubes deportivos o los que fuere. Y esas sociedades intermedias son aquellas que deben tener el rol principal del económico en la sociedad y el Estado solamente debe estar encima como con un rol subsidiario, con algunas tareas específicas. Creo que la diferencia entre Chile y Perú es que Chile es más institucionalizado, incluso a nivel de su infraestructura de salud y de educación, con todos los problemas que tiene, porque hay una gran queja con las ISAPRES, que son nuestra EPS de acá, pero mucho más generalizada. El hecho de la educación pública, donde te dan préstamo para estudiar, no es una educación gratuita en la universitaria. Y en general, la gran desigualdad que provocó el modelo, que si bien superó en muchísimo la pobreza, la desigualdad es cada vez más grande en Chile. O sea, la distancia entre ricos y pobres, si bien un pobre chileno está bastante mejor que el peruano. Pero yo creo que ha sido el tema de que el modelo en determinado momento, si bien te permitía crecer, tenías cerradas las puertas para el ascenso social y de la desigualdad. Y en ese sentido, lo que se ha expresado en Chile es un movimiento que lo que quiere es romper esas brechas de desigualdad y poder acceder de manera más uniforme a los beneficios que puede haber traído el crecimiento. Yo creo que aquí es distinto, o sea, la concepción del modelo es la misma, pero las brechas sociales son mucho más amplias,
en términos de pobreza, de desigualdad. La informalidad es 70%, mientras que en Chile es 35%, ¿no? Hay un ordenamiento más grande, hay más empleos, mayor valor agregado. Entonces, esas son las diferencias y sin embargo, en Chile la movilización social te ha llevado a un momento constituyente donde los partidos han tomado, digamos, su posición, han ya determinado que va a haber una elección que va a ser el próximo mes, y creo que institucionalmente está mucho mejor encauzado que acá, porque todos los partidos están participando, sea de derecha, de centro, de izquierda, y ahí van a discutir una constitución y nadie está ya en contra de que se tiene que discutir. Evidentemente van a haber discrepancias sobre qué cosa es lo que se va a aprobar, pero la sociedad está encauzada. La gran diferencia es que aquí no. Aquí hay una discusión sobre si van a haber cambios, qué cosa es lo que puede haber. Por ejemplo, la señora Keiko Fujimori está cerrada sobre la base de la defensa del modelo económico y por lo tanto de la Constitución, mientras que del otro lado el señor Castillo plantea, si es que se cree el programa de Vladimiro Cerrón, es una estatización total y evidentemente un cambio de modelo con un cambio de constitución. Entonces, no estamos en un momento constituyente que tenga la aceptación de, digamos, social y de los partidos, ¿no? En ese sentido estamos muy atrás todavía. Un momento preconstituyente donde no hay una agenda definida, ¿no? Porque de varias maneras, sigo tu comentario y claro, dos modelos que se agotan en dos puntos diferentes respecto a la igualdad y la estabilidad económica interna, pero que además que desembocan en dos maneras distintas de racionalizar la controversia pública, ¿no? Me llama mucho la atención, Humberto, en el 20, cuando pasaron las elecciones, creo que todos constatamos o todos creímos que estábamos en el punto más intenso de vaciamiento de contenido de la política formal representativa, ¿no? El Parlamento del 20, de varias maneras, es el resultado de una elección en la que no hay un discurso sobre lo público, lo Así político, lo es. económico, ¿no? Hay conglomerados de personalidades locales que ascienden por vía de espacios electorales definidos sin perspectiva ideológica, ¿no? Y eso tal vez explique el resultado de Acción Popular, el partido que Uh más se -huh. convirtió hacia esa acumulación local. Y de ahí hemos saltado, mira, en año y medio, en poco más de un año, y hemos saltado a un momento en el que la discusión es, voy a usar comillas deliberadamente, la discusión sobre el modelo. Pero el debate no tiene agenda, o creo, salvo que me corrijas, Humberto, que no tiene agenda. Y sin embargo es también un debate constitucional. Y las cosas que están en juego en el debate sobre lo constitucional tampoco tienen agenda. Ayer el señor Castillo, por ejemplo, o ayer se han difundido declaraciones del señor Castillo que ya no solo incluyen en el debate constitucional la vigencia de los tratados sobre derechos humanos y la inscripción del primer sistema interamericano, o el cierre del Tribunal Constitucional, sino también el de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Al otro Así lado, es. la defensa de la Constitución es la defensa de la Constitución, pero en agenda también está el retorno al bicameralismo. Concentrémonos por un momento, Humberto, contigo, en la discusión sobre lo que se ha venido a llamar el modelo económico de la Constitución del 93. Uh Has -huh. escrito mucho sobre varios aspectos de él. Si aterrizamos el debate, ¿cuáles son las claves que desde la economía ves tú que deben ser revisadas en lo que gruesamente podríamos llamar el programa económico de la Constitución? ¿Dónde aterrizamos las válvulas que habría que empezar a discutir? Ya. Mira, me parece clarísimo lo que me dice. Solamente quería terminar con lo de Chile. Hay una clase empresarial que tiene una idea de Estado y de nación, como la colombiana también, a diferencia de la peruana que me parece ve más que nada sus propios intereses. Si nosotros vemos la inversión extranjera chilena en el exterior, es casi la misma cifra que nosotros tenemos como inversión extranjera acá, como 115.000 millones de dólares, tiene el empresariado chileno invertido afuera, ¿no? Perú tiene como 10.000. O sea, hay una clase empresarial mucho más fuerte, mucho más formada, y luego está el tema también de la corrupción. O sea, en Chile hay corrupción, alguna corrupción se puede leer, pero no lo mismo que sucedió acá con respecto a todo el tema de
Club de la Construcción, Odebrecht, los gobiernos regionales, etcétera. Eso no hay allá. Y yo creo que es una diferencia importante, solamente para puntualizarlo, me parece. Luego, si nosotros vemos, si pasamos al Perú y vemos la discusión constitucional en lo que respecta al capítulo económico, yo creo que hay, digamos, dos temas que son claves que van a ser claves en la discusión. Uno que tiene un carácter más de ideológico, no ideológico, sino, digamos, propiamente político, y el otro un tema mucho más jurídico. El tema más ideológico o político tiene que ver con la subsidiariedad, con el hecho que el Estado debe abstraerse de tener, digamos, un rol importante en la economía. Ese es el tema fundamentalmente ideológico o político. Y el tema jurídico es el tema de los contratos ley. Es el tema que nos dice que estos contratos solamente pueden ser modificados si es que hay acuerdo entre las partes y nada más, ¿no? Entonces, el primer tema, el de la subsidiariedad, tiene aspectos que uno dice, bueno, ¿y qué tanta cosa se puede arreglar una cosa a la otra? Yo pienso que no. Y voy a dar un par de ejemplos nada más. En el contrato de Bayobar del 2005-2006 de la roca fosfórica, en el contrato se pone para los postores que quien quiera llevarse la roca como roca tiene este tipo de regalía, quien quiere llevarse en estado intermedio tiene este tipo de regalía y de costos, y quien quiera hacer una planta de fertilizantes tiene esto, para, digamos, un marco. Y es el privado el que escoge cuál de las tres cosas quiere hacer. Si llevársela como roca, si hacer una cosa intermedia o si hacer una planta de fertilizantes. Bueno, el postor escogió llevárselo como roca. ¿Y eso por qué? Porque el privado es el que sabe lo que hay que hacer. El Estado solamente pone ahí algunos lineamientos y no pone el tema fundamental, digamos, de tener una planta de fertilizantes. Veamos el tema del litio, que recién en el Perú comienza. Ya, el litio es la base de la electromovilidad del futuro, de los autos eléctricos, la batería de litio, etc. Bolivia y Chile tienen planes, Chile sobre todo, que es el que más explota litio ahora, tiene un plan gubernamental para ver cómo se insertan en la cadena de valor global del litio, de aquí al tiempo que venga, a ver si se hacen baterías o no se hacen baterías, etc. Igual está mucho más atrasado todavía Bolivia, pero están discutiendo el tema del rol del Estado en la cadena de valor global del litio. Aquí eso no se discute, aquí el litio es de una compañía canadiense, una junior que la vendió a otra más grande que tiene planes con Tesla en Arizona o en Nevada, donde tiene su fábrica, y aquí no se discute el rol del Estado en la cadena de valor global del litio, que es el mineral del futuro, ¿no? Entonces, y lo vemos también, por ejemplo, en la masificación del gas. No hay un tema bajo el cual se diga, bueno, el Estado tiene que tener una política nacional de masificación de gas, sino más bien que la hagan los privados de esta o de cual manera. Entonces yo creo que es un chip que atraviesa el conjunto del pensamiento económico y son gente, o sea, los que están en proinversión, los que están en el Ministerio de Energía y Minas. Por ejemplo, no puede haber una ley o sea, un programa energético de mediano y largo plazo, como lo hay en Chile, porque como los dueños de la molécula son los dueños de la empresa eléctrica o son los dueños del gas, entonces rayar la cancha ya no lo puedes hacer porque ellos tienen derechos preestablecidos en los contratos que han firmado. Entonces, si tú le dices, de acuerdo al cambio climático y a los compromisos suscritos en la COP 15 de París y ahora con nuestro nuevo plan, tenemos que priorizar el gas y las energías renovables, la eólica y la solar. Entonces, esas tienen que comenzar a volverse determinantes porque tenemos que tener el 30% de la energía eléctrica en el país proviniendo de energías renovables. Chile ya está en el 35%, nosotros estamos en el 5%. Entonces, si queremos hacer eso, nos vamos a chocar con los derechos adquiridos de los empresarios que han contratado en términos legales anteriores.
Entonces yo veo ahí un problema, no se puede rayar la cancha y no se puede tener un plan en el cual tú digas, esta va a ser mi matriz energética de acuerdo con el tema ecológico, del cambio climático, de la lucha contra los gases de efecto invernadero. Entonces, ahí veo yo un tema central, o sea, ¿cuál es el concepto que hay? ¿Por qué no podemos pasar a un concepto de economía mixta? El Estado y el sector privado, haciendo sinergias tipo Corea del Sur, tipo Japón o tipo China, habría que ver, porque todo este pensamiento de que el mercado manda es eurocéntrico y Estados Unidos céntrico, ¿no? Es el concepto que rigió durante 200 años y que ahora incluso está muy cuestionado, pero es el concepto de la prioridad del mercado, ¿no? Y ese concepto es el del concepto de la subsidiariedad. Entonces, ese me parece clave. Y el otro es el tema de los contratos ley. Porque todos estos contratos, o sea, todo esto que estamos hablando, los contratos de hidrocarburos, etcétera, son contratos ley. Nacen en el 92, 93, con el decreto legislativo 672, y se ponen los contratos de estabilidad jurídica. Incluso, por ejemplo, la ley de hidrocarburos, que es del 93, es antes de la Constitución y ya consagra el hecho de el derecho, o sea, la estabilidad jurídica y el derecho a la propiedad de la molécula de hidrocarburos. Y se plasma en el 93 porque ahí se pone en la Constitución de que no pueden ser modificados. Entonces, si no pueden ser modificados, ¿cómo le voy a decir yo que no exporte el gas o que ahora tienen que venir las renovables y las centrales a diésel y a gas van a tener que tener un rol minoritario? Te van a decir, oye, pero yo he invertido con estas reglas. ¿Y por qué me vas a decir ahora que no puedo hacer lo que yo podía hacer antes? Entonces yo creo que ahí viene un tema central, porque los contratos ley, digamos, están en la Constitución, no están en la Constitución de ningún otro país de América Latina, y fueron dados en un momento muy excepcional para Perú. Veníamos de todo lo que he dicho internacionalmente, no voy a repetir, pero veníamos de Velasco, de la hiperinflación y de Sendero Luminoso. Entonces, en la Constitución del 93, y hasta cierto punto es comprensible, se trató de blindar al empresario con una serie de leyes porque para hacer al Perú creíble otra vez, ¿no? Después de todo lo que vino. Y eso es lo que derivó en la sustitución, o sea, en ese planteamiento. Yo creo que 30 años después es tiempo suficiente y estamos viendo de que eso tiene que cambiar, ¿no? El tema ya, y acá es una discusión más jurídica, un contrato ley es un contrato ley, entonces ya no se puede cambiar el que estaba. Lo puedes renegociar, puedes sentarte a la mesa a renegociar, pero eso no te garantiza, digamos, una renegociación en los términos que quiere el Estado. Y en el caso en el cual la empresa no quisiera renegociar y el Estado tome algún tipo de medida extralegal, digamos, extracontrato, la empresa se puede ir a un tribunal de arbitraje internacional, sea el CIADI en Washington o el Tribunal del Comercio en París, y con mucha seguridad seguramente te va a ganar el arbitraje porque tiene un blindaje constitucional. El Fondo Monetario ya se opone a este tipo de convenios de estabilidad jurídica porque considera que son discriminatorios entre los propios inversionistas. Algunos lo tienen, otros no, ¿no? Entonces ahí hay un problema de discriminación jurídica. Pero bueno, más allá de ese problema de discriminación que es real, en el Perú se dio como consecuencia de un estado de cosas internacional y nacional que ha ido cambiando. Entonces yo veo en esos dos ejes lo más importante. Bueno, hay uno adicional que también es importante, pero menos que estas dos, que es que el capital nacional y el capital extranjero tienen el mismo trato, ¿no? Que si no me equivoco está en el artículo 63. Están todos pegaditos. Entonces, si el capítulo, si tienen el mismo trato, ha sucedido que en la negociación de los tratados de libre comercio, los negociadores extranjeros te dicen, bueno, a mí me tienes que dar el mismo trato que le das a los peruanos, o me tienes que bajar este arancel, porque si no, o sea, digamos, el tratamiento del capital extranjero se negocia,
Todos los países lo negocian, ya tú entras a mi mercado, ya, ¿y tú qué me das en el tuyo? No es una cuestión de apertura unilateral. Eso no sucede en el comercio ni tampoco en el tratamiento. O sea, se quiere ir hacia una uniformización de reglas, que es lo que dice la globalización, pero de todo eso se negocia. Ya lo vemos a Trump, lo que ha hecho, ¿no? Han renegociado contratos, no le ha gustado una cosa, la otra, el tema de Inglaterra, el Reino Unido en el Brexit, que no le gusta una serie de temas que están impuestos desde afuera. Pero bueno, hay también ese tema de igualdad de trato entre el capital nacional y el extranjero. Pero yo le daría mucho más importancia a los dos primeros, ¿no? El tema más ideológico-político y el tema más jurídico, blindado en la Constitución. Cuando presentas la subsidiariedad como un tema ideológico político, entras en una frontera semántica que me ha llamado la atención, porque en el abordaje que presentas, eh, la corrección, más que a la subsidiariedad, parece ser a la comprensión de la subsidiariedad, ¿no? Porque tu discurso incluye variables sobre el uso eficiente de esquemas regulatorios, o sea, un Estado que planea, un Estado que mira con eficiencia donde la regla de mercado es más bien regresiva y entra en compensación, está planteando un Estado inteligente. En realidad, en lo que se refiere a subsidiariedad, digo con eso, y tengo completamente claro, lo dices con mucha precisión, que varias partes del capítulo económico de la Constitución del 93 tuvieron un valor simbólico en el ciclo de 90 para adelante, ¿no? El ciclo de reenganche del Perú en la economía internacional, y de varias maneras eso hace que varios aspectos de ese discurso constitucional sean predecibles. Los contratos de ley, por ejemplo, son en realidad una herramienta que entra en el derecho peruano en el 84, en el Código Civil. Lo que hay en la Constitución es un upgrade, ¿no? Entonces, quiero aterrizar en esto. Tu abordaje al cambio del plan o el perfil económico de la Constitución es un abordaje hacia la eficiencia de un esquema mixto en diálogo, o es el abordaje a una eliminación del mercado como regla de organización y su sustitución por una suerte de planeamiento central? ¿Dónde está el equilibrio que busca Humberto Campodónico en ese discurso que plantea una economía mixta como una forma o una vía para superar las limitaciones de un abordaje a la economía que se ha expresado en toda su crudeza y en su resultado de desigualdad durante la pandemia? A ver, esta es la discusión central, ¿no? Eh, recuerdo, y esto viene a raíz de la tesis que estoy haciendo, una discusión entre Keynes y Hayek, cuando Hayek escribe este famoso libro muy interesante que se llama Camino a la Servidumbre, y él dice que todo tipo de planificación, aunque sea inicial, lleva al autoritarismo y lleva a la supresión de la democracia, lleva al estatismo. Entonces, y critica en ese momento no solamente a los regímenes totalitarios como el fascismo, el fascista, el nazi o el comunista, sino también a los planteamientos de un mayor rol del Estado, el Estado de bienestar, que ya había aplicado Roosevelt en Estados Unidos y que Keynes es el padre, pues con su teoría general y el hecho de una mayor intervención del Estado para regular la economía en la medida que se reconoce que no hay, él reconoce y demuestra que no hay un equilibrio automático. No hay esta famosa ley de Say, toda oferta genera su propia demanda, entonces el mercado está siempre en equilibrio. Entonces, en la discusión que tienen, Hayek admite que sí hay un cierto punto donde puede haber una intervención del Estado y una planificación. Entonces Keynes le dice, entonces si lo admites, el tema solamente es de que eso debe existir y la discusión sería solamente dónde poner la línea. Yo la voy a poner mucho más arriba que tú, estoy seguro, de una mayor participación, pero tú también la estás poniendo y por lo tanto esa intervención puede existir. ¿Ya? A Hayek no le gustó esa comparación, ¿no? Y él siguió un poco en lo suyo, pero el tema es que esa discusión es vieja en economía, ¿no? No es una discusión de ahora. Y si vamos a lo de ahora, acabo de ver ayer una grabación de la intervención de Julio Kotler en la presentación del libro de Jaime de Althaus sobre la revolución capitalista. Y yo les digo, espero que se pueda ver, porque Julio hace una, digamos,
presentación brillante sobre el rol que el Estado tiene que tener en la economía para regular, para planificar, para redistribuir, como concepto de redistribución, y que si eso no va, vamos, esto es 2007, ¿eh? Vamos a tener mucho más, o sea, poco a poco, dice, Humala va a aparecer un conservador de derecha, ya Humala había aparecido en el 2006, o Ainalaya, que es el más radical también, y vamos a tener algo como, no recuerdo la palabra que dice, pero mucho más radical, etcétera, que lo que nosotros podemos ver ahora, porque si es que no hay un rol del Estado, esto no tiene sentido, ¿no? Y también está presente en el panel Hernando de Soto y los dos lo miran, y cuando leemos o cuando vemos el Perú de hoy, ¿no? Las declaraciones de Julio son clarísimas. Si no hay un rol del Estado en el sentido que pueda redistribuir, o sea, pueda orientar, pero sobre todo también redistribuir, es muy complicado. Lo que vamos a tener es una especie de capitalismo salvaje que en las épocas de bonanza nos puede dar mucho crecimiento, pero luego vemos que no es redistribuido. E incluso, por ejemplo, acá se habla de que el modelo como tal es el que nos ha hecho crecer. El modelo como tal tiene una parte importante en el crecimiento, pero ojo, en toda América Latina todos los países crecieron con el superciclo de precios de las materias primas. Todos. Perú un poquito más. Pero todos crecieron. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia, porque todos son exportadores de materias primas, ¿no? Hay una socióloga argentina que sacó un artículo brillante en el 2013, 2014, que dijo, que decía, del consenso de Washington al consenso de los commodities, ¿no? En el consenso de Washington todos se habían alineado con una política de libre mercado y con el consenso de los commodities lo que ella quiere decir es que los gobiernos de izquierda, los gobiernos de derecha, los gobiernos democráticos, todos ahora estaban con los commodities, incluido Evo Morales, Rafael Correa, Lula y todos los, digamos, de la Alianza del Pacífico, ¿no? El consenso de los commodities en el sentido de buscar salir de ahí por esa línea. Entonces, yo creo que ese es un tema clave. Y mira, John Williamson, que es el creador del concepto del consenso de Washington, tiene un libro escrito en dupla con Kuczynski en el año 2003, donde hay varios autores, pero los autores fundamentales, está acá, lo publicó la UPC, ¿no? Que se llama Después del consenso de Washington, ¿cómo hacer para retomar el crecimiento? Y Williamson dice que una de las equivocaciones más grandes fue no ver cuál es el rol redistributivo del Estado en economías donde hay una desigualdad tan grande como de América Latina. Él dice, yo lo podría entender en la India, donde la pobreza es tan generalizada que en realidad, si hay crecimiento, puede ser redistribuido fácilmente. Pero en América Latina dice, incluso con años de mucho crecimiento, no va a haber esa redistribución si es que no hay un rol del Estado. Y lo dice Williamson, ¿no? El creador del consenso Washington. Entonces, yo lo que creo es que esa discusión, no estoy yo por un Estado centralista, planificador central, autoritario, sino por esta sinergia. Y se plasma, mira, yo recuerdo en el 2006 me invitaron al CADE, justo después del triunfo de Alan García sobre Humala, cuando había habido un gran susto, y el lema era, no hay un nosotros si es que hay alguien afuera. No hay un nosotros, todos tenemos que estar incluidos. Bueno, 6 meses después se olvidó. En el 2011 vino Michael Porter con su discurso sobre la competitividad, el hecho de apoyar las industrias, tener mayor laboral, se olvidó. En el 2014 entró Piero Ghezzi al ministerio a Produce, sacó un plan nacional de diversificación productiva, vino el gobierno de Kuczynski y el ministro Yufra lo borró de un plumazo y no hay nada, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que sinergias entre el Estado y el mercado pueden haber. En Colombia es clarísimo la manera como Ecopetrol ha colaborado en promover toda la industria del gas. Y aquí habría que ver cuáles son esos roles y cómo se discute, pero evidentemente que es la inversión privada la que tiene que ser el motor fundamental del crecimiento y del desarrollo, pero digamos, armonía con el hecho de tener una tributación adecuada, una reforma del Estado importante,
Y ese es otro de los temas, pues en la reforma del Estado lo que ha habido es una proliferación y no muy grande tampoco, de las islas de excelencia, la SUNAT, el BCR, el Ministerio de Economía y Finanzas, los organismos reguladores, SUNAS, o SINARMIN, o CIPTEL, pero en general no ha podido haber una reforma del Estado digna de ese nombre, donde puedas tener un ascenso por meritocracia y una homologación de sueldos, ¿no? Para homogeneizar el Estado y para impedir que el Estado sea considerado un botín por el gobierno de turno o por los gobiernos regionales de turno. En ese sentido, las encuestas que se han hecho por parte del BID, del Banco Mundial, nos ponen a la cola de un servicio civil que verdaderamente sirva a, valga la redundancia, a la comunidad, ¿no? Y ese ha sido un aspecto muy descuidado y que creo que debe ser uno de los temas centrales, ¿no? El de la reforma del Estado. Pero, o sea, esas sinergias existen y se pueden ver. Habría que ver el modelo uruguayo, la forma bajo la cual incluso en Ecuador han habido experiencias interesantes. Pero bueno, se trata de ver ese tipo de planteamientos. Habría que ver lo que se hace en los países del sudeste asiático, la manera de incentivar la inversión en ciencia y tecnología, que no tenemos. Ahora es un momento importante para el mercado interno cuando se dice, bueno, podemos hacer acá las mascarillas, podemos hacer las camas UCI, podemos hacer el oxígeno, ya no tiene que ser importado. O sea, esta preocupación por el mercado interno en medio de la pandemia podría abrir, ¿no?, una serie de consideraciones. El Banco Mundial, el BID, tienen ahora sus planteamientos para repensar el desarrollo productivo. El Banco Mundial dice, hemos llegado a ser un país de ingreso medio alto, con políticas mucho más abiertas y con políticas de, digamos, vigencia de las materias primas, pero con esas políticas ya llegamos al límite. Necesitamos otras. En lugar de que sean llevadas por el insumo de los recursos naturales, tienen que ser llevadas por el insumo de la competitividad y de la creación y de la ciencia y la tecnología para poder tener un empate. Entonces, tampoco eso se discute, ¿no? Tampoco eso está en la agenda. Y bueno, si en una línea mi respuesta a lo tuyo no es un planteamiento totalitario para nada, ¿no? Es una discusión sobre una economía mixta. Déjame jugar con alguno de los conceptos que has lanzado, lanzar una Ujú. síntesis para poder entrar a la última pregunta que quiero plantearte. Nos has presentado varias construcciones: regulación, redistribución, administración de condiciones contractuales, inversión en ciencia y tecnología. Si jugara con una otra construcción que atraviese todas, entonces lo que me sale es futuro y es Ujú. organización para el futuro. Y eso me lleva a un último tema que quiero lanzarte, que es gestión pública, reconocimiento de lo público en la gestión, digamos, que Sí. ahora aparece variedad de contenido, y eso lleva a una pregunta sobre el momento actual: gabinetes y gestión. ¿Qué importancia le ves en este momento, Humberto, a la idea del gobierno, ya no pensado en presidencia de la República, Congreso y confrontación entre presidencia y Congreso? Tenemos un país que durante 20 años casi ha sido gobernado por los consejos de ministros. ¿Dónde ves ahora las posibilidades de maniobra que nos pueden dar la constitución de gabinetes que puedan construir políticas desde una idea clara del futuro en función a pensar en el ciudadano como resultado de la gestión pública, ¿no? Bueno, esa es la pregunta no del millón, sino de los 10 millones, ¿no? ¿Cómo construir, digamos, en verdad, me hace acordar al, al planteamiento de Jorge Basadre, ¿no? En Perú, problema y posibilidad. Cómo salimos de pensarnos como problema y pensarnos como una posibilidad, que es lo que me estás diciendo. Yo no, o sea, el país está muy polarizado, ¿no? Está fragmentado desde el punto de vista de la representación política, eh, casi no hay partidos y está además muy polarizado porque, digamos, de ambos lados, pero mucho más desde el lado de la derecha,
lo que surge es un ataque visceral, tildando de comunistas y de terrucos a todos aquellos que se opongan. Creo que no hay un balance claro del porqué de las cosas, es simplemente la defensa. Y yo sí creo que es el momento en el cual debería conjugarse un balance para que podamos tener la posibilidad de algo, o sea, de algún tipo de gobierno que pueda encaminar al país. Pero lo veo difícil y complicado si es que persisten las posiciones actuales. O sea, si Keiko Fujimori dice vamos a continuar con el modelo económico, entonces, por ejemplo, lo que te está diciendo, una cosa real, en este momento no hay pensiones para los que para los que no han cotizado 20 años en el sistema público, en la ONP. Cuando hubo todo el debate sobre el hecho de retirar todos los aportes de la ONP, lo cual no se podía hacer, pero bueno, se aprobó como ley del Congreso, fue observada por el gobierno. En ese mismo momento, el gobierno de la ministra, cuando era ministra de Economía, Tony Alva, se planteó un proyecto de ley que entró al Congreso para que se reciban pensión a los 15 años y a los 10 años, como era antes de que vinieran las AFPs, que por eso es que se da esa ley que pone 20 años. Menor la pensión que aquel que ha cotizado 20 años, pero pensión al fin. Bueno, ahora que ya esa ley fue declarada inconstitucional, la semana pasada acaba de salir una resolución jefatural de la Oficina Nacional de Pensiones, donde se otorga pensión al que tiene 17 años solamente. ¿De qué manera? Otorgándole un préstamo por 36 meses para que pueda pagar esos 3 años que no ha cotizado, los que se le irán descontando de su pensión. Entonces, eso es pues la continuidad del modelo económico, ¿no? O sea, y se sabe que esto desfavorece a las AFPs. En un momento se planteó bajar la edad de jubilación a 15 años y a 10 años por este mismo gobierno, pero ahora, ante la austeridad o la defensa del déficit fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas se calla la boca en todos los idiomas, no dice nada sobre lo que habían planteado la ministra Alba hace menos de 6 meses, y sale una resolución de la ONP jefatural donde dice ya te voy a dar un préstamo por 3 años y que lo vas a pagar con el descuento que hago en tu pensión. Entonces, si esa es la continuidad del modelo económico, no va a haber una solución de ningún tipo de problema. Y si por el otro lado lo que tenemos es el planteamiento del plan, en realidad del ideario del Partido Perú Libre, ¿no? De enero del 2020, mucho antes de que comenzara la pandemia, y que es el que ha sido presentado como programa al Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, en ese planteamiento yo lo que veo es que hay una simplificación en el sentido de que estatizar o nacionalizar, depende el término, estatizar es si, digamos, tomas el control de una empresa privada nacional, nacionalizar es si tomas el control de una empresa privada extranjera, pero aunque las definiciones varían mucho, y que a partir de esta estatización o nacionalización vamos a tener una gran cantidad de recursos, porque en este momento el privado se lleva el 70% y el Estado solamente se lleva el 30%, y que con ese dinero vamos a poder solucionar los problemas, se va a poder dedicar el 10% del PBI a educación, otro tanto a salud, etc. O sea, hay una especie de salto entre el planteamiento de estatizar y la felicidad de la gente, ¿no? Sobre la base del aspecto redistributivo que eso puede dar. Ese salto es demasiado grande, ya se ha visto en la Unión Soviética y en otros lugares que estatizar no necesariamente significa redistribución del ingreso ni bienestar. No hay nada que te lleve de A a B directamente. Pero no solamente eso, hay muchas fallas en el análisis. Por ejemplo, en un tema que yo conozco, que es el de Camisea, se dice que Camisea podría tributar 20.000 millones de dólares anuales. No es verdad. Camisea, como máximo en ingresos totales, no en tributarios, son 7.000 millones de dólares.
No sé de dónde saca la cifra de 21.000, que es el 10% del PBI. Luego se dice, en Chile está nacionalizado todo el cobre. No es verdad. En Chile, la tercera parte está nacionalizada, es de Codelco, la empresa del Estado. Las otras dos terceras partes son privadas, de grandes empresas, las mismas que están acá. Y así tenemos varias de esas, varias de esas, digamos, de esos problemas en el programa. Pero sin detenernos tanto en eso, aunque sí hay que detenerse para ver, para ver, digamos, la sola validez de las cifras, un tipo de programa de esa naturaleza no arregla el problema, ¿no? Porque luego podemos entrar a la discusión, bueno, y si estatizas, ¿qué pasa con los contratos ley? ¿No? Lo que está previsto en la Constitución es que tú puedes expropiar pagando en cash el justiprecio. Ahora, en Bolivia, cuando hubo la llamada nacionalización de los hidrocarburos, se compraron 2 o 3 activos importantes. Uno, las refinerías, en $200 millones. Otro, las redes de gas, que son aquellas que he analizado recientemente un artículo por $250 millones, también en cash, y $15 millones a Graña y Montero por un terminal que tenía ahí. Eso sí lo pagó Bolivia, ¿no? Cash. Y el resto de los contratos los renegoció. Entonces, si acá quieres comprar las bambas, cuesta $10.000 millones. ¿Cuánto costará Cuajone y Toquepala? ¿Cuánto costará Yanacocha o Antamina o Camisea, etcétera? ¿No? Si la salida, si no puedes renegociar y quieres expropiar, entonces te vas a encontrar frente a montos muy grandes, porque no es posible que el Estado los tenga en este momento. Entonces, a lo que quiero ir es que si se mantienen las dos posiciones en el extremo, yo no veo posibilidad de salida, posibilidad de alternativa de ninguna de las dos. Tiene que haber un cambio en ambos. Yo diría más en la izquierda. Yo soy de izquierda y espero que el cambio sea de izquierda. No soy partidario del fujimorismo ni de Keiko, sobre todo no solamente por el tema de la corrupción, sino por un tema ético que viene ya de mucho tiempo, pero bueno, eso se puede discutir luego. Mi planteamiento es un sinceramiento mayor de la izquierda. Lo que en este momento todavía no se habla ni se anuncia, pero creo que es algo que poco a poco, en las próximas semanas o 2 semanas, me parece que va a tener que comenzar a definirse, ¿no? ¿Cuáles son los equipos económicos? ¿Cómo se va a combatir la pandemia? ¿Quién es el ministro de Salud? ¿Qué va a pasar con las vacunas? ¿Cómo voy a reactivar la economía? Se han perdido 2 millones de empleos, ¿van a haber bonos? ¿No van a haber bonos? ¿Quién va a ser el jefe del Banco Central, de la Superintendencia de Banca y Seguros, del Ministerio de Economía? ¿Qué va a pasar con la Defensoría del Pueblo? ¿Qué va a pasar con el Tribunal Constitucional? Todos esos temas se van a discutir y van a estar, y si no van a estar en el debate, van a haber 2 debates de candidatos presidenciales, o sea, eso es inevitable e inescapable. Y yo creo incluso que podría ser un gran hándicap para Pedro Castillo, ¿no? No definirlo. Y de otro lado, bueno, no sé los planes de Keiko Fujimori, creo que va a anunciar gabinete en los próximos días, no lo sé, pero con una defensa del modelo tampoco creo que vayamos muy lejos. Entonces, eso es lo que me parece. Yo creo que ninguno de los dos planteamientos en este momento, digamos, es aquel que yo desearía. Yo sí creo que el triunfo de Castillo lo que representa es hay una protesta, hay un tema identitario, hay un tema social, hay un tema de haber estado marginados, hay 70% de informalidad. Yo creo que el triunfo se valida de esa manera, ¿no? Pero una cosa es el triunfo en una elección y otra cosa es ya luego un programa de gobierno. O sea, ¿cómo vas a llevar ese triunfo en las ánforas si se diera a un programa de gobierno? Y eso es lo que se tiene que comenzar a discutir ahora. Y bueno, es algo que te manifiesto, que me parece esencial. Clarísimo, Humberto. Agradecemos este tiempo contigo. Ha sido Humberto Campodónico con nosotros. Gracias, Humberto. Vamos a estar sin duda en contacto en adelante. No, muchas gracias a ti por el espacio y por haber pensado en que puedo de alguna manera aportar con algunas cosas, con unas ideas en este momento. Y bueno, hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.